Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con estas sesiones del procedimiento especial sancionador. Seguramente ya vieron algunos otros temas con algunos compañeros o compañeros míos. Recuerden que, como en las sesiones anteriores que ya habíamos visto, pueden participar en cualquier momento sobre cualquier duda que tuvieran. Pueden abrir el micrófono, poner una manita por ahí y participar. El día de hoy y mañana, que tenemos las últimas sesiones conmigo, vamos a revisar pues yo algunos temas prácticos. Vamos a seguir con estos temas que habíamos revisado anteriormente. Acuérdense que vimos lo que había sucedido en 2007, luego vimos algunos casos posteriores, luego vimos la reforma del 2014 y ahora, bueno, vamos a entrar ya directamente a que algunos casos ya más actualizados después del 2014, después de la reforma 2014, bueno, vamos a ver algunos temas. Y entre esos temas está este del artículo 134 constitucional. El artículo 134 de la Constitución mexicana no formó parte de una modificación constitucional integral que tuvo verificación desde el 2007. En este 134, ¿no? Empezó a modificar completamente todo el esquema de comunicación política en nuestro país. Y como lo habíamos señalado anteriormente, dotó de exclusividad al Instituto Federal Electoral, ahora el INE, para el conocimiento de los actos vinculados con radio y televisión en materia electoral. Y a partir de 2007 y luego con 2014 se diseñó un nuevo modelo especial para regular el financiamiento de los partidos políticos y se creó un sistema normativo firme para evitar el uso parcial de los recursos públicos de los servidores públicos. Entonces, a partir de 2007 y luego con 2014 ha sido estrictamente regulado este tema del uso parcial de los recursos públicos de los servidores, ¿no? Como ya habíamos visto, recursos públicos no solamente quiere decir el dinero que puede llegar a una campaña o a un proceso de precampaña, sino son otros bienes también, ¿no? Inclusive los servidores públicos, pues como hemos ya señalado, no pueden ir en cualquier momento a una campaña. Habrá que revisar en qué tiempos y de qué servidor público se trata, sobre todo cuando son servidores públicos de mando superior, pues de alguna forma si se presentan en una campaña pueden impactar en la presión al voto de todos aquellos de los cuales acudan a esa campaña. El 134 de la Constitución es una restricción constitucional y también todo lo que sucedió con la reforma de 2007, pues son restricciones constitucionales que en otros países en el mundo no suceden. Por ejemplo, estos temas de radio y televisión, que solamente en línea pueden monitorear todo lo que sale en radio y televisión, que ninguna persona física, moral, puede contratar propaganda política durante las precampañas, durante las campañas. Es un tema que ya se está revisando en el Senado de la República, en la Cámara de Diputadas y Diputados para una próxima reforma, porque son restricciones en algunos casos a la libertad de expresión y al derecho a la información que se tienen en un país, ¿no? En el caso de México, pues que yo como ciudadano o como candidato o como una persona física o como una persona moral no pueda contratar nada en radio y televisión, absolutamente nada, ni un anuncio de 1 minuto, de 10 minutos, de 15 minutos. Eso provoca, obviamente, restricciones al ejercicio de mi libertad de expresión y también restricciones al derecho a la información. Entonces son temas que se están revisando porque les digo, en otros países del mundo, pues es completamente abierto este tema, ¿no? No se regula nada en radio y televisión y mucho menos se acota a que solo una autoridad como es el Instituto Nacional Electoral pueda monitorear y autorice los minutos que tiene cada uno de los partidos políticos y sus candidaturas durante los procesos electorales. Está sumamente acotado y además sumamente sobre regulado, entonces habrá que revisar esos temas. Y lo mismo sucede con este tema de los servidores públicos. También los servidores públicos en nuestro país tienen diversas restricciones
muy importantes cuando son las precampañas y las campañas. Inclusive las legisladoras y los legisladores tampoco pueden hacer determinados pronunciamientos si se encuentran en etapa de precampaña o de campaña cualquier elección. Entonces imagínense cómo piensan en otros países del mundo cuando les decimos, no, en México está la restricción de que si soy diputada o soy diputado y estamos en campañas, no me puedo pronunciar sobre algún partido político o sobre alguna candidatura porque entro en el cuadro de los servidores públicos. También tengo que ver cuándo voy a acudir a una campaña, cuándo no voy a acudir a una campaña. Pues eso les parece sumamente extraño en otros países, ¿no? Que en México tengamos una reglamentación y un diseño de comunicación social tan restringido y tan cuestionado, porque pues, ¿qué pasa con el ejercicio de mi libertad de expresión? ¿Y qué pasa con el derecho a la información que tenemos todas las personas? Si los servidores públicos, entre otras autoridades y otras personalidades, pues no se pueden este, manifestar sobre alguna campaña. Lo mismo sucede con las personas famosas, donde no pueden pues, señalar su preferencia por algún partido político si hubo por ahí dinero de por medio, ¿no? Entonces todo esto se está revisando, pero bueno, mientras tanto no sucede alguna otra reforma, sobre todo como se trata de disposiciones constitucionales, pues se tienen que atender. Esto es lo que se llama restricciones constitucionales. Al hablar restricción constitucional, pues eso quiere decir que independientemente de lo que señalen los tratados internacionales, inclusive aquellos que son obligatorios para México, pues debe atenderse a lo que dice la Constitución. Y es una restricción constitucional porque va más allá de derechos, más allá de algunos tratados internacionales, porque la propia Constitución crear estas restricciones constitucionales por parte de los legisladores y las legisladoras, pues explica que en México debe darse un tratamiento especial a todos estos temas, por la historia que tiene México, por los antecedentes que tiene México, debe de darse un tratamiento especial. Por eso en radio y televisión en México tenemos un diseño muy especial, porque anteriormente a la reforma de 2007, como ya lo hemos platicado, pues se abusaba, ¿no? De los anuncios y la propaganda en radio y televisión. Y sí, efectivamente, en el caso mexicano, pues se vulneraba el principio de equidad en la contienda, porque no eran los mismos minutos que tenía cada partido político, no eran las mismas horas en las cuales se transmitía en radio y televisión la propaganda política de los partidos políticos y sobre todo no eran los mismos precios, lo que le costaba a un partido los minutos en radio y televisión de lo que costaba a otro partido. Eran contratos que firmaban los partidos políticos con las televisoras, contratos que firmaban los partidos políticos con las estaciones de radio y bueno, ahí se ponían de acuerdo entre el partido y la televisora o el partido y la radiodifusora y bueno, no eran estos contratos de la misma forma para todos los partidos políticos. Entonces, pues sí, se derramó la última gota del vaso fue en el tema del 2006. En la elección presidencial del 2006, pues quedó muy claro que este diseño de comunicación política pues no era equitativo y evidentemente había ahí abuso por parte de los partidos políticos en los cuales unos tenían más minutos a un precio más bajo y otros tenían menos minutos a un precio más alto, ¿no? Entonces, todos estos contratos, pues de lo que se trató la reforma 2007, pues fue impedir esta inequidad en la contienda. Y entonces, pues se tomó una decisión muy importante, porque ahora, pues, insisto, nadie puede contratar absolutamente ni un minuto ni un segundo en radio y televisión. La única autoridad será el Instituto Nacional Electoral y también, pues, tiene la gran atribución el INE de monitorear absolutamente todo lo que aparece en radio y televisión durante las precampañas y las campañas. Para este 2022, pues solamente vamos a tener 6 elecciones, pero son elecciones muy importantes porque las 6 son de gubernaturas,
tendremos también de diputaciones locales en Quintana Roo y de 39 municipios en Durango. Pero bueno, todo esto también, acuérdense que con la reforma de 2014 quedó claro que lo va a regular el INE, todas estas elecciones, a pesar de que son elecciones estatales en entidades federativas, pues también tiene la responsabilidad del INE de regular todos estos temas, de regular todo lo que aparece en radio y televisión en todas estas elecciones, y también obviamente, pues de pasada el INE también tiene la obligación de realizar toda la fiscalización que se advierta en estas elecciones, todos los gastos que realicen los partidos políticos, y por ahí pues se va a monitorear efectivamente que los partidos políticos no contraten ningún tiempo en radio y televisión, no aparezcan por ahí en algún anuncio en radio y televisión, porque bueno, inmediatamente vendría ahí seguramente algún procedimiento especial sancionador donde se queje alguien sobre esa propaganda política que aparece en radio y televisión. Lo mismo sucederá obviamente con el tema de redes sociales, ¿no? Donde también el INE en convenio con las redes sociales pues está monitoreando pues todo lo que aparezca también por ahí en redes sociales y que se estime que esté prohibido, que sea una calumnia, ¿no? O que sea una propaganda, que esté prohibida por la ley, etcétera. Tampoco se nos puede olvidar, ¿no? El tema de que también es una restricción constitucional y es un tema muy, muy importante, el tema que del 134, del artículo 130 de la Constitución, ¿no? Donde se nos habla claramente que en México es un tratamiento especial también ese tema de la separación iglesia-estado, de los símbolos religiosos que se utilizan durante las campañas, ¿no? También es una restricción constitucional en México, que también, insisto, en otros países en el mundo pues no la entienden, pero en México sí se entiende porque aquí en México pues la religión es muy importante y si se pronuncia algún ministro de culto sobre algún tema religioso, pues puede influir de una manera directa en la voluntad del electorado. Entonces también hay restricciones constitucionales y se dice que no se puede hacer pronunciamientos religiosos o utilizar propaganda religiosa durante las campañas. Todo esto también lo va monitoreando el INE y todo esto también ha sido sujeto de diversos procedimientos especiales sancionadores y también de muchas demandas que se presentan ante los tribunales, ya sea locales como el federal, donde se ha solicitado de plano pues, que se anule la elección porque se utilizaron símbolos religiosos, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos en el 134 de la Constitución, pues nos dice que la trascendencia de este 134 con la implementación en el orden constitucional fue de tal dimensión que equiparó la infracción del principio de imparcialidad. O sea, los servidores públicos deben ser totalmente imparciales, ¿no? Atendiendo siempre a los principios rectores del proceso electoral como son la equidad, la certeza y la objetividad, entre otros temas, ¿no? Y entonces, bueno, la exposición de motivos para crear esta restricción constitucional en el 134 fue, y se dijo, ¿no? En la iniciativa de reforma de ley, en la política y campañas electorales debe haber menos dinero, ¿no? En quienes son depositados de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales, capacidad, responsabilidad e imparcialidad. Se tiene que revisar entonces muy bien qué sucede siempre con los recursos públicos y qué sucede siempre con las precampañas y las campañas. Y se debe de evitar a toda costa que se introduzcan recursos públicos en la campaña para favorecer alguna candidatura o también se da en su caso para perjudicar alguna candidatura, ¿no? Entonces todos quienes ocupan cargos de gobierno, absolutamente todos, no crean que solamente el gobernador o la gobernadora o el presidente municipal o la presidenta municipal, sino todos los que son servidores públicos deben, que ocupan el gobierno, deben de aplicar con total imparcialidad los recursos públicos y no se debe de advertir recursos públicos
en las campañas. Entonces así hay muchísimos casos. Inclusive mañana vamos a ver al final de la sesión pues las causales de nulidad que pueden provocar que se anule una elección, y entre una de ellas es que se introduzcan en una campaña recursos públicos o recursos de procedencia ilícita. O sea, esto de los recursos públicos durante las campañas no solo ha sido motivo, insisto, de procedimientos especiales sancionadores y de sanciones, sino de también anular una elección. Acuérdense que con amigos de Fox y Pemex Gate pues, se dieron los primeros casos muy importantes donde se advirtió que ingresaron dinero a las campañas, ¿no? Por parte del sindicato de Pemex en una parte y por parte de extranjeros que tenían un financiamiento paralelo para las campañas, ¿no? Pero también posteriormente se han acreditado en varias campañas por recursos públicos, y eso ha sido motivo de que se anulen las elecciones. Inclusive se han anulado algunas elecciones de gobernatura porque se acreditó que se introdujeron recursos públicos en las campañas. Quienes aspiren a un cargo de elección popular tienen el legítimo derecho, con la única condición, obviamente, que establece nuestra Constitución también, de que no sean servidores públicos y no se promocionen antes de que inicien las precampañas y las campañas, no vía recursos públicos como servidores públicos. Lo que pretende tutelar, ¿no?, este 134 de la Constitución, la propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos y dependencias y entidades de administración pública y cualquier otro ente en los tres órdenes de gobierno, deben de utilizar de una forma muy clara sus recursos públicos. La propaganda gubernamental válida debe tener fines informativos, educativos o de orientación social solamente. En el caso que estemos en pre-campaña o campaña, hay que tener mucho cuidado con este tema de la propaganda gubernamental. Y es ahí donde se enfrenta este tema de la propaganda gubernamental con los temas de libertad de expresión y sobre todo con el tema del derecho a la información. Siempre se van a enfrentar estas dos disposiciones constitucionales. Por un lado, el impedimento de realizar propaganda gubernamental durante las campañas, pero por otro lado, el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos, que nos digan las autoridades de gobierno, pues qué es exactamente lo que están haciendo. Entonces vienen ahí las dudas, no vienen ahí las preguntas, pues yo si soy presidente municipal, ¿hasta dónde puedo hacer propaganda gubernamental en una precampaña y en una campaña? ¿Y dónde están los límites? Puedo inaugurar una carretera en una campaña, puedo inaugurar un hospital en una campaña, puedo ir ahí y hacer mención de los programas sociales durante una campaña porque soy el presidente municipal, o hasta dónde están los límites. Y les digo, ahí es un hilo muy delgado en donde te podemos decir, hasta aquí puedes llegar, tu servidor público o tu presidente municipal, y hasta aquí ya estás limitado y ya no puedes pronunciarte. Y son todos los servidores públicos, empezando desde el presidente de la República o aquí en la Ciudad de México, pues la jefa de gobierno, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Ahorita están llegando algunos procedimientos especiales sancionadores y algunos otros temas al tribunal, pues con motivo que estamos ya cerca de este tema de la revocación de mandato. Entonces, como se acerca la fecha para votar por la revocación de mandato, entonces, bueno, no debe haber propaganda gubernamental por parte de las autoridades de gobierno, iniciando con el presidente de la República. Entonces, ahí hay unos impedimentos, ahí hay algunos casos que seguramente posteriormente revisará el tribunal, donde pues está diciendo a qué se debe de acotar los pronunciamientos que haga el presidente de la República, los pronunciamientos que hagan las gobernadoras, los gobernadores, la jefa de gobierno, etcétera, ¿no? Pero son temas, les digo, que afectan directamente la libertad de expresión y el derecho a la información. No es armónica la legislación frente al derecho de la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces habrá que revisar todos estos temas, a ver cómo
Con una próxima reforma se acotan y se hacen mucho más armónicos tanto los temas de propaganda electoral, los temas de propaganda gubernamental y los temas de propaganda difundida por los servidores públicos de frente al derecho a la información y a la libertad de expresión. También la propaganda difundida por los servidores públicos, como se dijo en la reforma, no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de un servidor público. Yo al ser servidor público, pues tengo el impedimento de promocionarme para algún tipo de cargo de elección popular, no utilizando obviamente los recursos públicos como servidor público que soy, ¿no? El fin es garantizar el cumplimiento irrestricto de la norma constitucional, previo que las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación deberán contener prescripciones normativas encaminadas a este fin, ¿no? Con tal de que no se vulnere el principio de equidad en la contienda. Entonces, ¿cuál fue la prohibición concreta? Es apreciable, ¿no?, que el poder reformador de la Constitución tuvo como primer propósito establecer una infracción constitucional para el empleo inequitativo de los recursos públicos en las contiendas electorales, pero a su vez establecer una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión. Aquí sí podemos incluir, obviamente, el tema de las redes sociales. Entonces, sigue ahí la pregunta, ¿no?, en el aire: ¿qué tanto puede decir un servidor público durante una campaña y qué tanto no puede decir un servidor público durante una campaña? ¿Qué tanto puede acudir un servidor público a una campaña y hasta dónde no puede acudir un servidor público a una campaña? Posteriormente también vamos a analizar un caso muy interesante que fue el caso de Aguascalientes, en donde el gobernador el día de la jornada electoral acudió a diversas casillas, acompañó a diversos candidatos a que votaran, esto se difundió en redes sociales, etcétera, y entonces lo que provocó que ese gobernador como servidor público se haya aparecido con diferentes candidatos el día de la jornada electoral, lo que provocó fue que se anulara una elección de diputados federales. Y en el 2015, pues se anuló una elección de diputaciones federales y se tuvo que convocar a una elección extraordinaria porque pues había sucedido esto del gobernador que se apareció ahí en la campaña, que utilizó recursos públicos, que habló a favor de una candidatura de un partido político. Esto se difundió en redes sociales, entonces impactó de tal forma que se tuvo que anular la elección de diputaciones federales en un distrito en Aguascalientes. Y vean todo lo que puede pasar en materia electoral. Al anularse esa elección y convocarse una elección extraordinaria, pues pasó también ahí en esa elección del 2015 otra cosa muy interesante, que no tiene que ver con el tema, pero también fue muy interesante, porque en el 2015 el Partido del Trabajo, o sea, el PT, perdió su registro como partido político porque no alcanzó el 3%. Entonces pasó la elección del 2015, el INE pues emitió una resolución donde señalaba que había perdido su registro el Partido del Trabajo porque no había alcanzado el 3%. Creo que quedó en el 2.80, 2.85, algo así, muy cercano al 3, pero no lo alcanzó. Pero fíjense lo que pasó. Sin embargo, como el Tribunal Electoral había anulado una elección de diputaciones federales por este tema de que el gobernador se apareció el día de la jornada electoral y se manifestó a favor de determinadas candidaturas, pues se anuló la elección de diputaciones federales. Entonces, lo que hizo el PT cuando el INE le dijo: ¿sabes qué? Perdiste tu registro como partido político, impugnó ante el tribunal, ante la sala superior. Y le dijo a sala superior: oye, yo no puedo, el INE no puede decir que perdí mi registro como partido político porque falta la elección extraordinaria. No se ha celebrado.
y entonces a lo mejor ahí obtengo los votos suficientes para llegar al 3%. Entonces no puede decir que el INE diga que ya perdí mi registro si todavía falta que se celebre la elección extraordinaria. Es decir, todavía faltan los votos de ese distrito que se anuló. Entonces viene la elección extraordinaria y yo no sé en realidad qué hizo ahí el PT, pero obtuvo votos como en ningún otro distrito, ¿no? Y alcanzó el 3%, porque el Tribunal Electoral le dijo exactamente, tienes razón, PT, hay que esperar a que se celebre la elección extraordinaria y a ver si consigue los votos suficientes para alcanzar el 3%. Pues resulta que viene la elección extraordinaria y que sí, el PT alcanza los votos suficientes para obtener el 3% y entonces en automático no perdió su registro. Y por eso ahorita, en el 2018, en el 2021, pues sigue ahí el PT como partido político nacional, porque obtuvo los votos en el 2015. Pero vean, todo esto sucedió porque se anuló una elección, porque se acreditaron diversos recursos públicos en una campaña. Esto llegó y tuvo hasta las consecuencias de que el PT no perdiera su registro. Si no se hubiera anulado esa elección de diputaciones federales, entonces en un momento dado, ahorita ya quizá no estuviéramos hablando del PT. Pero vean como un pez y luego una impugnación para que se anule una elección y luego que se anule esa elección, todo eso puede provocar hasta eso, ¿no? Que un partido político pierda o no pierda su registro por estos motivos. Entonces vean cómo en la materia electoral una queja, una demanda puede impactar en otros temas que ni siquiera nos imaginamos y pueden impactar. Entonces no es cualquier cosa presentar un procedimiento este, especial sancionador, se tiene que revisar bien y como ya lo hemos señalado en otras sesiones, pues ahí va a quedar el procedimiento especial sancionador, ahí va a quedar la investigación, ahí va a quedar como precedente la sanción y este procedimiento nos puede servir después para ofrecerlo como prueba en un otro asunto posterior en donde quizá se esté solicitando que se anule la elección y todos los procedimientos especiales sancionadores que se presenten pues pueden provocar en un momento dado que sí efectivamente se anule la elección. Bueno, también directamente con lo relacionado a este 134 de la Constitución, con la citada reforma, se previó que todo servidor público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad. Y como nos dice aquí muy claramente la Constitución y la ley, sin influir en la equidad en la competencia entre partidos políticos. Y vienen dos puntos importantes. Sí influyó en la equidad en la contienda, sí afectó que entraran esos recursos públicos a la campaña, pues de qué forma. Porque puede ser de forma determinante o puede ser que no fue de forma determinante. Ya lo vamos a analizar después, pero esos recursos públicos que entraron a la campaña, pues pueden provocar, insisto, que se anule o no la elección. Ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Algunos casos. Y el tema de promoción personalizada. También este tema en México está sumamente acotado, ¿no? Como nos dice aquí en la lámina, el párrafo octavo de la disposición constitucional, o sea, del 134, contiene una norma prohibitiva impuesta a los titulares de los poderes públicos, de los órganos constitucionales autónomos, así como en sus tres ámbitos de gobierno, o sea, cualquier servidor público en el gobierno federal, estatal y municipal, con el objeto de que toda aquella propaganda que difundan a través de cualquier medio de comunicación social guarde en todo momento un carácter institucional. Pero ¿cuándo la propaganda es de carácter institucional y hasta dónde inicia ya la promoción personalizada? También no son temas fáciles, son temas complejos y se tiene que detectar hasta dónde es de carácter institucional esa propaganda y dónde ya se advierte una promoción personalizada. Cuando se advierte una promoción personalizada, entonces ahí sí puede entonces, por lo tanto, generarse diversas sanciones a quien esté realizando esa propaganda personalizada. La propaganda de carácter institucional, insisto, solamente tiene que tener fines informativos, educativos o de orientación social. Al decirnos la Constitución que puede tener fines informativos,
pues se advierte entonces que si, por ejemplo, un presidente municipal, pues sí puede inaugurar una carretera, sí puede inaugurar un hospital, sí puede inaugurar cualquier otra obra pública solamente con fines informativos. Estamos haciendo esto, estamos construyendo esto, o estamos inaugurando este puente, o estamos inaugurando esta otra obra pública, etcétera. Pero al decir la ley que solamente debe tener fines informativos, esto quiere decir que no podemos hacer alusión a ningún partido político, a ninguna campaña, al voto, ningún tema electoral lo podemos relacionar, ¿no? Por ejemplo, yo sí digo, estoy inaugurando este hospital, yo soy el presidente municipal, por lo tanto voten por mí para que me reelija, ya eché a perder todo, ¿no? Ya esos no son fines informativos, ya eso es promoción personalizada. Entonces, pues se tienen que fijar muy bien los servidores públicos hasta dónde es, es una información institucional y hasta dónde ya entra el tema de promoción personalizada. Y esto que les digo, pues sucede en muy pocos países en el mundo. En la mayoría de los países en el mundo, pues no hay esta prohibición y entonces tú puedes usar, tú puedes hacer propaganda con carácter institucional, con fines informativos y también tu promoción personalizada de pasada, ¿no? Como sucede en Estados Unidos. Ahí sí hay promoción personalizada de cualquier servidor público para que lo reelijan en cualquier cargo, ¿no? No hay ningún problema. En México no. En México puede haber propaganda con fines informativos solamente, pero nunca entrar al tema de propaganda personalizada. No, los mensajes no pueden contener nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de ningún servidor público, no solamente de los de mando superior. Entonces, con relación a esta prohibición contenida en el párrafo octavo del 134 de la Constitución, cuya infracción se materializa cuando el servidor público realiza propaganda personalizada, cualquiera que sea el medio de comunicación. Pues aquí ya nos está diciendo también la ley y la Constitución que la propaganda personalizada se puede dar también, quizá en redes sociales, porque si entendemos cualquier medio de comunicación, pues actualmente otro medio de comunicación pueden ser las redes sociales. Por eso el tribunal tiene varios casos de redes sociales para revisar si hay promoción personalizada o no en redes sociales. Porque si existe promoción personalizada en redes sociales, esta también se puede sancionar. No podemos irnos con el pretexto y decir, ah, no, es que redes sociales no está regulada en la ley ni en la Constitución. Si vemos propaganda personalizada en redes sociales, también está, se puede sancionar, ¿no? Habrá siempre que ver el caso particular. Y después, de conformidad con el propio dispositivo constitucional, se sigue que la propaganda personalizada es aquella entonces que contiene, como ya vimos, el nombre, la imagen, la voz o el símbolo del servidor público, cuya difusión por sí misma implica promover a la persona. Entonces, inaugurar un puente no pasa nada, pero si por ahí yo me estoy promoviendo de forma personal, estoy haciendo algún tema o un tema o una propaganda con alusión a mi persona, ya voy a encuadrar en propaganda personalizada. Y entonces eso puede activar inmediatamente que se presenten diversas denuncias, diversos procedimientos especiales sancionadores y que yo obviamente como servidor público sea sancionado, aun cuando esta propaganda personalizada también contenga propaganda institucional. O sea, podemos tener en la misma propaganda los dos temas, ¿no? Propaganda personalizada y propaganda institucional. Entonces ahí viene el tema complejo, tanto para la autoridad administrativa como para la autoridad jurisdiccional. Poder separar debidamente la propaganda institucional de la propaganda personalizada. Y saber advertir en qué momento estamos hablando de propaganda institucional y en qué momento ya a esa propaganda institucional se incorpora la propaganda personalizada, que no es un tema nada sencillo hacer siempre esta distinción. Hasta dónde es propaganda institucional y en qué momento empieza
a advertirse como propaganda personalizada. Entonces también nos dice la Constitución, al establecer el texto constitucional bajo cualquier modalidad de comunicación social, se sigue entonces que la prohibición de referencia en sí misma puede materializarse a través de todo tipo de comunicación social, porque se difunda visual o auditivamente la propaganda. Al decirnos todo tipo de comunicación social, pues también estamos hablando entonces de propaganda visual, de propaganda auditiva, de carácter institucional, ¿no? Anuncios espectaculares, puede haber propaganda en cine, puede haber propaganda en internet, puede haber propaganda en mantas, pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros. O sea, la propaganda la podemos advertir de diversas formas, pero obviamente la que más impacta es la de la prensa, radio y televisión, y obviamente también la de redes sociales. Entonces, esto puede implicar que el medio de difusión de la propaganda es un elemento también relevante para dilucidar el mayor o menor control que puede ejercerse durante este tema. Ahora, la propaganda personalizada, pues no es lo mismo encontrándolas en radio y televisión o en redes sociales que encontrarla, por ejemplo, en algún periódico, en alguna manta, en algún espectacular, ¿no? En algún anuncio en el cine o en internet. El impacto será totalmente diferente. Cuando es el radio y televisión, esa propaganda, pues el impacto es el más alto, porque no es lo mismo aparecer en un periódico que aparecer en radio y televisión. Si aparezco en un periódico, pues solo me van a ver ahí esa propaganda los que lean ese periódico, que son los menos. Y si aparece esa propaganda en radio, televisión o en redes sociales, pues el impacto va a ser mucho más grande, ¿no? El impacto va a ser de una forma que pueda provocar también pues, que se anule la elección, porque es una propaganda política o una propaganda personalizada que afecta pues a todo el área, ¿no? Si aparezco en radio y televisión, pues me van a ver todos los del distrito, o me van a ver todos los del estado, o me van a ver todos los del municipio, porque es una propaganda generalizada que aparece en radio y televisión. Entonces no será también lo mismo en dónde está esa propaganda personalizada. Habrá que revisar siempre el caso concreto, pero no va a ser la misma sanción si aparece solamente una manta que si aparece en radio y televisión. No va a ser el mismo impacto y por lo tanto no va a ser la misma sanción. Pero ojo, la propaganda puede darse en cualquier parte, iniciando con los espectaculares, bardas pintadas, mantas, parca- pancartas, perdón, prensa, radio, televisión, volante. Habrá que ver dónde se dio y cuál fue el impacto para determinar e individualizar la sanción, pero también en un momento dado pues, para revisar ¿no? Si se pudiera anular o no se puede anular la elección. Luego hay diversos elementos que se deben de analizar para ver para determinar la infracción. ¿Qué es lo que se tiene que revisar? Primero, el elemento personal o subjetivo de esa propaganda, ¿no? Dada la forma como está confeccionado el párrafo octavo de la Constitución, el elemento personal se colma cuando en el contexto del mensaje se advierten voces, imágenes, símbolos que hagan plenamente identificable el servidor público. Entonces, primero, para sancionar al servidor público por propaganda personalizada, pues es lógico que tiene que aparecer el servidor público en esa propaganda. Si no aparece, pues va a ser muy difícil porque no se va a cumplir con este elemento personal. A lo mejor se podrá inferir que esa propaganda es de tal persona o de tal servidor público, pero a lo mejor no se puede inferir, ¿no? Entonces habrá que verla, habrá que ver cómo está la propaganda. Muchas veces para no poner la imagen del candidato o la imagen del servidor público, se pone por ahí solamente una silueta. Y ya dicen, pues para que no sea propaganda personalizada y digan que la puse yo como presidente municipal y como servidor público, voy a poner nada más mi silueta, sin que salga la imagen, ¿no? De mi cara estrictamente.
Pero ojo, si la ciudadanía infiere que esa silueta pertenece a tal persona, pues ya es promoción personalizada. O sea, siempre hay que ver el caso concreto porque en muchos casos, aunque no salga directamente la imagen, podemos advertir que esa propaganda pertenece a tal persona o que ese mensaje lo está enviando tal persona. Entonces, el primer elemento que se tiene que advertir es que hay un elemento personal para que se acredite esa propaganda personalizada. Luego también hay que revisar otro elemento muy importante que es el elemento temporal. Ya sabemos que esa persona es la que está dirigiendo o está autorizando esa propaganda personalizada y le está beneficiando. Pero hay otro elemento que tenemos que revisar, el elemento temporal. Dicho elemento puede ser útil para definir primero si se está en presencia de una infracción al 134 de la Constitución, pero a su vez también puede decidir el órgano que sea competente para el estudio de la infracción. O sea, el elemento temporal habrá que ver dónde fue, cuándo fue, en qué lugar fue, para saber si es competencia federal o si es competencia nacional y determinar efectivamente la infracción. También hay que ver, obviamente, cuándo se dio esta propaganda, cuándo se presentó esa propaganda personalizada. Si se realizó, por ejemplo, antes de que iniciara las precampañas, pues va a ser una determinada sanción. Si se realizó esta propaganda personalizada durante las precampañas, pues va a ser una sanción más fuerte porque se acerca más a la elección. Y si fue durante la campaña, pues obviamente todavía la sanción será más fuerte. Y la más fuerte de todas las sanciones será si es, por ejemplo, esta propaganda personalizada se da en la época de veda, es decir, 3 días antes de la elección. Si aparece esta propaganda personalizada 3 días antes de la elección, pues obviamente la sanción va a ser más alta porque el impacto es más alto y afecta mucho más esta propaganda porque nos estamos acercando al día de la jornada electoral. Entonces, todos estos elementos, todos estos puntos se tienen que revisar para ver efectivamente cuándo se acreditó esa promoción personalizada de alguno de los servidores públicos, qué tan cerca estaba la jornada electoral cuando se realizó esta promoción personalizada. Y entre más cerca esté del proceso electoral, pues más alta va a ser la sanción y puede ser hasta un tema determinante para la elección. Si fue muy cercano o el propio día de la jornada electoral, pues estos hechos en un momento dado pueden provocar, ¿no?, que se anule una elección también. Luego viene otro elemento, el tercer elemento. Ya vimos el personal, ya vimos el temporal. El tercer elemento también muy importante será el elemento objetivo y material, ¿no? Aquí una compañera en el chat ya nos está comentando sobre la presentación. Mañana, cuando terminemos la sesión de mañana, porque esta presentación la vamos a analizar hoy y mañana, cuando terminemos la sesión de mañana, con todo gusto también me escriben a mi correo electrónico y les hago llegar esta presentación, ¿no? Entonces, el tercer elemento que se tiene que cumplir, como ya vimos, es el elemento objetivo o material. ¿Esto qué quiere decir? Impone el análisis del contenido del mensaje. Ya vimos que sí aparece esa persona, ¿no? Ese servidor público. Ya vimos en qué etapa del proceso electoral se dio y ahora hay que ver cuál es el contenido de esa promoción o de esa propaganda personalizada. Entonces, el elemento objetivo y material impone el análisis del contenido del mensaje. ¿Qué dice? Y les digo, hay que distinguirlo si es propaganda institucional de la propaganda personalizada. Hay que ver hasta dónde es institucional y cuándo empieza la personalizada. Entonces hay que hacer un análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, ya sea en radio, ya sea en televisión, ya sea en redes sociales o, como ya vimos, puede ser un espectacular, etcétera, para establecer que de manera efectiva revele
de manera indudable un ejercicio de promoción personalizada. O sea, no debe de haber dudas que es promoción personalizada susceptible de actualizar una infracción constitucional, ¿no? Que se tenga que sancionar porque no hay duda de que es promoción personalizada. Pero esto suena muy sencillo, pero es muy complejo, porque ya que llegan los casos al instituto o al tribunal, pues hay que revisar si es efectivamente promoción personalizada o si tenemos por ahí las dudas, ¿no? Por ejemplo, yo soy presidente municipal y ya van a empezar las precampañas y tengo el perfil en redes sociales de quién soy, es decir, tengo mi semblanza curricular en internet, donde dice quién soy, cómo me llamo, quizá dónde vivo, qué puestos he ejercido, qué cargos he tenido, ¿no? Cuáles son mi vida profesional, también cuál es mi vida académica, qué he estudiado, qué no he estudiado, qué soy, si ya fui presidente municipal antes, si fui diputado, si fui senador, si fui servidor público en determinada área. Pongo todo mi perfil en redes sociales, ¿no? Porque soy el presidente municipal y quiero que las personas conozcan mi perfil. Pero entonces vienen las precampañas, luego vienen las campañas y mi perfil está ahí en internet. ¿Eso es promoción personalizada o no? Porque muchas veces han llegado procedimientos especiales sancionados al tribunal donde nos dicen, oye, mira, publicó su perfil en internet, es propaganda personalizada. Está prohibido porque es un servidor público. Y vean cómo los casos pues, son complejos. Oye, pues yo nomás estoy publicando mi perfil para informarle a la ciudadanía pues quién soy y qué he hecho. Ah, no es que es propaganda personalizada porque estamos en pre-campaña. Entonces, obviamente, este tema lo tiene que revisar a fondo el tribunal y decir, no, ¿sabes qué? No es promoción personalizada porque simplemente es el perfil de la persona, es su desarrollo profesional, su desarrollo académico, pero en ningún momento hace ninguna alusión a temas electorales, a partidos políticos, a votos, a voten por mí, a voy a ser candidato. No hace alusión a ningún tipo del tema político electoral. Entonces, pues ese perfil que está ahí en Internet no va a afectar obviamente una elección si no se hace pronunciamiento sobre una elección. Porque también no podemos impedir lo que les decía al principio, el derecho a la información que tenemos todas las personas. Oye, pues si yo me meto a Internet y a lo mejor no sé quién es mi presidente municipal, ¿no? O mi presidenta municipal, que me corresponde aquí en mi municipio. Entonces yo me puedo meter a Internet y digo, a ver, presidente municipal del municipio tal. Y seguramente va a salir ahí su nombre. Pues creo que sí se estaría afectando de una forma importante el derecho a la información si le impedimos al presidente municipal que ponga su síntesis profesional. Imagínense hasta dónde llegaríamos con el tema de libertad de expresión y el tema del derecho a la información si se impide que ponga su perfil en Internet un servidor público. Entonces creo que estos casos va a ser muy difícil sancionar a un servidor público porque está su perfil ahí en Internet y sabemos quién es. Pero si al perfil le agregamos algún tema electoral, le agregamos, se va a reelegir en la próxima elección, le agregamos, ha hecho muy bien su trabajo, por lo tanto hay que votar por él, o es el mejor candidato, pertenece al Partido Acción Nacional, y todo esto ha hecho Acción Nacional. En fin, si hablamos ya del voto o algo relacionado con la elección o el voto, pues esto pasa ya entonces en ese momento a promoción personalizada. Es ahí donde están las grandes distinciones. Simplemente es un derecho a la información que tiene toda la ciudadanía, que yo suba a internet o a redes sociales mi semblanza curricular, a que de ahí pase a decir o hablar del voto, de voten por mí, de miren todo lo que he hecho, entonces voten en la próxima elección. Entonces hay que ver siempre cada caso concreto. No podemos decir, ah, sí se tiene que resolver el asunto y así se tiene que resolver todo. Siempre hay que ver cada caso concreto. Y ojo, el elemento objetivo es muy importante. ¿Qué se dice exactamente en esa propaganda? Pero el temporal también es muy importante. ¿Cuándo se subió esa propaganda a redes sociales? ¿Cuándo se subió a radio?
o cuándo se subió a televisión, en qué momento del proceso electoral o antes, en su caso, del proceso electoral. Hay que revisar todos esos elementos para inmediatamente, pues, advertir si efectivamente estamos hablando de una promoción personalizada o simplemente y sencillamente es un ejercicio institucional donde pues el servidor público está hablando de un tema solamente institucional. Por lo tanto, en tal contexto es necesario puntualizar que cuando la propaganda objeto de la denuncia carezca de referencia alguna de la elección a la cual se refiere la propaganda del servidor público o bien no sea posible deducirla a partir de los elementos contextuales descritos por el denunciante o del contenido de la promoción que se estime contraria a la ley y tampoco existan bases para identificar el cargo de elección popular para el cual se promueve este servidor público, entonces será necesario realizar un análisis prima facie, es decir, un análisis en primera instancia, a efecto de verificar los hechos planteados en la demanda y las pruebas que se ofrezcan y aporten en esta materia, en esta queja, para ver si en su caso si se transgrede o influye en la materia electoral. Entonces hay que ver siempre cada caso, qué dice exactamente esa propaganda y por qué lo dice no así. Es decir, el elemento objetivo y material es muy importante. Entonces tienen que acreditar tres elementos: el personal, que aparezca esa persona estrictamente, el temporal, en qué tiempo sucedió, y el objetivo, qué es lo que dice exactamente esa propaganda. Para, insisto, identificar si es propaganda institucional o si ya pasó de propaganda institucional a promoción personalizada. Y luego viene aquí también una disposición directa para los servidores públicos en el 109, en el artículo 109 de la Constitución, pues viene aquí una directriz directa para los servidores públicos. Si se dice, ¿no? Atendiendo a lo dispuesto por el 109 del texto constitucional, las y los servidores públicos que incurran en responsabilidad serán sancionados en el caso de actos o omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de que deben observar en el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones. Entonces aquí dice también, obviamente, que todos los servidores públicos deben tener cierta responsabilidad en ciertos actos, incluyendo los actos electorales y cualquier acto o omisión que afecte la ley o la imparcialidad y eficiencia de la utilización de esos recursos públicos, pues obviamente puede ser sujeto a una sanción. También el 109 de la Constitución nos dice, de igual forma, el precepto constitucional contempla un catálogo de sanciones entre las que se encuentran, pues ¿cómo vamos a sancionar servidor público? Pues vamos a revisar el catálogo de sanciones que está en la ley y si hay promoción personalizada por parte del servidor público, pues las sanciones son amonestación, suspensión, destitución del servidor público e inhabilitación, así como diversas sanciones económicas. Entonces, donde yo sea servidor público y esté realizando propaganda personalizada o promoción personalizada para que después voten por mí en una próxima elección, esto puede configurarse en diversas sanciones. A lo mejor si es la primera vez, si no sabía que no se podía hacer, etcétera, lo que ustedes quieran, va a haber una amonestación. Pero si ya conoces muy bien el tema, si estamos en una precampaña, si eres servidor público de mando superior quizá, entonces estás promocionándote personalizadamente, pues podemos aumentar la sanción, quizá podría ser suspensión, pero vean hasta dónde llegan las sanciones, no son muy grandes y nos la señala directamente la Constitución. Se puede destituir al funcionario, ya de plano, sabes que como servidor público te voy a destituir porque incurriste en estas irregularidades. O de plano más allá, ¿no? Se destituye y también se inhabilita, ¿no? Y le dice, y se le sanciona diciendo, ¿sabes qué? No puedes ser servidor público durante los próximos 10 años.
porque cometiste estas irregularidades, afectaste el proceso electoral, te estás promocionando indebidamente y entonces, bueno, hasta allá pueden seguir las sanciones, ¿no? Ahora, casos de la propaganda gubernamental. Cuando se reformó la legislación en 2014, acuérdense que en 2014 ya lo vimos, cuando nace el INE en 2014, también se crean nuevas leyes, las leyes generales. Se crean nuevas leyes y son generales porque van a afectar a todos los procesos electorales. Ya tenemos ahora una ley general de instituciones y procedimientos electorales que sustituye al COFEPE a partir de 2014. Antes era el COFIPE. ¿Qué quiere decir COFIPE? Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero era un código federal, ¿no? Que aplicaba solamente a las elecciones federales. Viene la reforma 2014, nace el INE, ahora Instituto Nacional Electoral, y entonces se dice, como el INE es el encargado y el responsable de las elecciones federales como locales, pues vamos a crear leyes que también que apliquen en todas las elecciones. Entonces, en el 2014 nacen dos leyes muy importantes, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que aplica para todas las elecciones locales y federales, y la Ley General de Partidos Políticos. También por primera vez tenemos una ley ya estrictamente para partidos políticos. Antes en el COFIPE había un apartado que hablaba de los partidos políticos. Con la reforma de 2014 se decidió que este tema que se regulaba en el COFIPE fuera aparte. Es decir, en vez de tener el COFIPE, se decidió crear dos nuevas leyes, leyes generales que aplican para todas las elecciones, y las normas que establecía el COFIPE se dividieron en dos. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos. Pero insisto, al hablar de ley general, estamos hablando que aplica para todas las elecciones. Entonces el tema se vuelve, insisto, mucho más complejo, porque si tenemos una elección local, hay que revisar qué dice la ley local electoral. Por ejemplo, ahorita que vamos a tener elecciones en en seis entidades federativas, pues por ejemplo, tenemos elección de la gobernatura en Aguascalientes. Ah, bueno, pues hay que revisar muy bien qué dice la ley electoral de Aguascalientes, pero no solamente esa. También hay que revisar muy bien qué dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque aplica para las elecciones de Aguascalientes, y también hay que revisar qué dice la Ley General de Partidos Políticos, porque también aplica para las elecciones de Aguascalientes. Entonces no es que diga, pues voy a ver qué dice el Código Electoral de Aguascalientes. No, ya no me alcanza. Ahora también tengo que ver qué dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y qué dice la Ley General de Partidos Políticos, porque ahora pues tenemos obviamente una autoridad administrativa nacional. Y entonces el INE tiene atribuciones en un momento dado para intervenir en estas elecciones, en todas estas elecciones de las entidades federativas. El INE va obviamente a organizarlas en coadyuvancia obviamente con los institutos estatales electorales. Entre ambas autoridades van a organizar todas las elecciones locales que tenemos este año, que son en 6 entidades federativas, pero van de la mano las actividades del INE con las actividades del Instituto Nacional Electoral. Entonces, para estos temas, pues no solamente aplica la ley general, sino también aplica la ley local, ¿no? Como nos dice aquí el artículo 209 de la ley general, pues no crean que porque estamos hablando de la LEGIPE, que es la ley general, ya no aplica en la entidad federativa. Claro que aplica en la entidad federativa respectiva. Y vean lo que nos dice el 209. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, o sea, cualquiera de las dos campañas, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Entonces ahí directamente lo que nos dice la ley es, hay elecciones locales,
o hay elecciones federales, se tiene que suspender toda la propaganda gubernamental. ¿Está bien o está mal? Pues no sabemos. ¿Es una disposición que atenta contra el derecho a la información? Pues puede ser que sí, porque se tiene que suspender toda la propaganda gubernamental. Entonces, el derecho a la información, ¿dónde quedó? Insisto, no, pero así está en la Constitución. Entonces, durante cualquier campaña, lo primero que debemos saber es que no puede haber propaganda gubernamental, se tiene que suspender. ¿Quiénes? Todos, ¿no? Tanto los poderes federales y estatales, así como de los municipios, así también como los órganos, como los poderes federales y estatales, también dentro de los municipios, los órganos de gobierno, los de la Ciudad de México y cualquier otro ente público debe suspender todo tipo de propaganda gubernamental. Es decir, en los tres órdenes de gobierno se tiene que suspender la propaganda gubernamental si estamos en campañas. No, las únicas excepciones, también nos dice la ley, como lo dice la Constitución, las únicas excepciones de propaganda durante una campaña serán las campañas de información de las autoridades electorales, es decir, puede salir el INE, puede salir el tribunal, puede salir el tribunal local, puede salir el Instituto Estatal Electoral. Entonces, la única excepción serán campañas de información de las autoridades electorales. También campañas relacionadas con servicios educativos y de salud. Todo lo relacionado con salud se puede hacer o señalar durante las campañas. Y las necesarias para la protección civil en caso de emergencia. Esas son las excepciones: educación, salud y protección civil. De ahí en fuera no puede haber ningún tipo de propaganda gubernamental. Entonces, insisto, hasta dónde lo aplicamos, hasta dónde no, hasta dónde se está afectando el derecho a la información, de que ya en el gobierno no nos pueden decir nada, y hasta dónde se trata de que no se afecte, no, la equidad en la contienda. Y luego vienen aquí algunos criterios de propaganda gubernamental, ¿no? Los conceptos de propaganda gubernamental y propaganda institucional tienen el mismo significado. O sea, podemos hablar prácticamente de lo mismo si se habla de una propaganda gubernamental o una propaganda institucional. Luego, propaganda gubernamental es el proceso de información respecto a los servicios públicos y programas sociales por los entes públicos. Entonces no podemos dar ninguna información de los servicios públicos que estamos dando, como en la presidencia municipal o en el ayuntamiento. Yo no sé hasta dónde tendremos que modificar esto, porque a ver, yo como no puedo hablar de la propaganda gubernamental en una campaña, entonces no puedo hablar de los servicios públicos que estoy realizando como presidente municipal si estamos en campaña. Fíjense, está medio delicado, no puedo decir, ya van a tener agua estas colonias. A partir de mañana ya van a tener agua todas estas colonias. Antes tenían que llevarlas, ¿no? En transporte el agua, ahora ya se entubó a esos lugares y ya van a poder tener agua. A partir ya no lo puedo decir porque estamos en campaña. ¿Es una propaganda gubernamental? Sí. ¿Es una propaganda institucional? Sí. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando? En estas colonias ya van a tener agua. Pero si estamos en campaña no lo puedo decir. Vean cómo la restricción constitucional pues es muy grande, ¿no? No puedo hablar de ningún programa social. No puedo decir, no, pues a partir de mañana van a tener derecho a este programa social estas personas. Tampoco lo puedo decir porque estamos en campaña. Entonces imagínense, soy presidente municipal, soy un servidor público, ¿no? Mi responsabilidad es informarle a la ciudadanía todo lo que está sucediendo en el municipio. Pero si estamos en campaña, no puedo decir nada, porque se puede entender como propaganda gubernamental y debe de estar prohibida durante las campañas. Pues ahí están los criterios y así está la ley. Por eso les dije, es una ley sobreregulada que atenta muchas veces con otros derechos que tenemos, ¿no? Con tal de que no se vulnere la equidad en la contienda, pues afecta a otros derechos, como la libertad de expresión y el derecho a la información, pero ahí está, ¿no? Luego también hay otra tesis que nos dice,
del tribunal, no un asunto. Las referencias a distintos programas gubernamentales contenidos en el portal institucional de Internet de cualquier órgano de gobierno no vulneran las normas electorales. Aquí sí nos está diciendo la Sala Superior, pues lo que esté en el portal de Internet como propaganda de gobierno no puede afectar, ¿no?, las normas electorales. Entonces, si vía Internet, por ejemplo, yo como presidente municipal, pues puedo publicar ahí mi perfil, mi síntesis profesional que he estado haciendo y eso no va a afectar las normas electorales durante una campaña. Otra nos dice, la inducción al voto a través de la propaganda con referencia a programas sociales transgrede la normativa constitucional y legal. Esto sucede desde el 2009. O sea, no podemos inducir al voto a través de programas sociales. Nunca. No podemos decir voten por mí para que siga vigente este programa social. Que sucede mucho y llegan muchos procedimientos especiales sancionadores, muchas denuncias en atención a ese tema. Se ha dado muchísimo. Cuando se dice, ¿saben qué? Voten por mí para que sigan vigentes estos programas sociales. Eso pasó en Colima. Fíjense, en Colima, en la elección de gobernador del 2015, pues el secretario de Desarrollo Social le dijo ahí a las personas, ¿no?, que trabajaban con él, pues cuando repartan los programas sociales, digan que voten por este partido y por este candidato para que sigan vigentes estos programas sociales. El secretario de Desarrollo Social de Colima, ¿no? Lo grabaron. Y entonces esa grabación donde le estaba diciendo a su personal o a su equipo de trabajo, cuando realicen los programas sociales, digan, ¿no?, que voten por el partido y por el candidato para que siga vigente este programa social. A las personas que les benefician los programas sociales, díganles eso, y lo grabaron. Pero bueno, por ahí se dice que una grabación no es una prueba con valor probatorio pleno, están prohibidas conforme a la Corte, etcétera, ¿no? Se presentó esa grabación como prueba para que se anulara la elección, precisamente porque hubo inducción del voto a través de programas sociales, ¿no?, de la referencia a programas sociales. Pero bueno, el Tribunal Electoral de Colima no anuló la elección de gobernador o gobernadora porque pues, era solamente una grabación, era solamente una prueba indiciaria. ¿Pero qué creen que pasó? Después de que resolvió el Tribunal Electoral de Colima, citaron al secretario de Desarrollo Social. ¿Quién lo citó? El Congreso del Estado. O sea, las diputadas y los diputados del Estado, en el Congreso del Estado, lo citaron y le dijeron, ven aquí a la Cámara, aquí al Congreso. Acudió obviamente el secretario de Desarrollo Social al Congreso y le dijeron, ahí enfrente de todas las diputadas y diputados, le preguntaron, oye, ¿es tu voz la de esa grabación? ¿Tú estás induciendo al voto a través de programas sociales? Y dijo, no, pues sí, efectivamente es mi voz, ahí ante todos los diputados y diputadas. Entonces, al tener esa testimonial del secretario de Desarrollo Social, pues esa prueba la mandó el Congreso del Estado a la Sala Superior, porque ahí ya estaba el asunto donde se solicitaba que se anulara la elección. El Tribunal de Colima no la anuló porque no tenía esa prueba, pero una vez que confesó ahí directamente ante las diputadas y diputados que sí era su voz, que la de esa grabación, pues esa testimonial o confesional, como le quieran llamarle, en un momento dado, pues el Congreso del Estado de Colima la mandó a la Sala Superior y con esa nueva prueba que tenía la Sala Superior, anuló la elección de gobernador y gobernadora en el Estado de Colima en el 2015. Entonces vean cómo una inducción al voto a través de la referencia de programas sociales, como se decía aquí en el 2009, pues transgredió la normativa constitucional y legal y entonces provocó que se anulara la elección de una gobernatura en el 2015. Entonces vean cómo este asunto del 2009, pues luego
tuvo un impacto sobre una elección de una gobernatura en el 2015 y se anuló, ¿no? Entonces, ojo, sí, para México es muy delicado este tema que se aprovechen los servidores públicos de los programas sociales para inducir a las personas a que voten por ese partido político o por esa candidata. Entonces, a partir de ahí se tiene mucho cuidado, sobre todo a partir de lo que sucedió en 2015 y de que se anuló la elección de gobernador y gobernadora, pues hay que tener mucho cuidado con este tema de la relación de los programas sociales con la inducción al voto. Y siempre, constantemente, pues se presentan quejas diciendo, oye, es que nos están diciendo que votemos por tal candidato o que votemos por tal partido político. Sobre todo los casos que se dan es para que sigan vigentes estos programas sociales. Entonces, ningún servidor público se puede aprovechar de los programas sociales para inducir al voto a las personas que les benefician esos programas sociales. Luego también hay otro criterio que nos dice, para acreditar la propaganda gubernamental durante el proceso electoral, debe acudirse a su contenido y no al mecanismo de difusión. O sea, hay que ver qué dice esa propaganda, independientemente de que salga en radio, salga en televisión, o actualmente, como sucede en la mayoría de los casos, pues de repente aparezca esa propaganda gubernamental, ¿no? En redes sociales. Que por lo general ya es lo mismo. Si ustedes se fijan, una noticia que sale en la televisión, luego también se transmite en radio y luego también en redes sociales. Si una propaganda sale en redes sociales, a los pocos minutos la vamos a ver en la televisión y a los pocos minutos van a hacer alusión de esa propaganda en el radio, lo que sea, van de la mano los tres. No es que la propaganda está en redes sociales, no, pues si la propaganda está en redes sociales, van a ver que a los pocos minutos va a aparecer en televisión. Si la propaganda aparece en televisión, van a ver que a los pocos minutos va a aparecer en redes sociales. Entonces no es que se dio en la tele, se dio en el radio o se dio en redes sociales. Esa propaganda obviamente va a aparecer en todos los medios de comunicación. Algunos canales de radio van a hacer referencia a esa propaganda. Algunos noticieros en la televisión van a hacer referencia a esa propaganda y obviamente en redes sociales va a circular esa propaganda política prohibida. Entonces no es decir, ay, salió en radio, nada más, o no, salió en televisión nada más, o no, salió en redes sociales. Es imposible detener la propaganda política, prohibida o no. Si sale en algún medio de comunicación, inmediatamente la vamos a ver en los distintos medios de comunicación. No crean que porque salen en redes sociales, ya no va a aparecer también sale en la televisión. Y no crean que no va a haber comentarios de esa propaganda en radio. También va a haber comentarios de esa propaganda en el radio. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, está un ejemplo donde hay propaganda gubernamental o institucional. ¿Por qué es propaganda gubernamental? Porque se está diciendo que se hizo, por ejemplo, imagen de informe de gobierno, cómo estaba antes la calle y cómo se remodeló esa calle. Eso no es propaganda política electoral, eso no es inducción al voto, eso no puede ser propaganda personalizada, pero llegan las quejas y dicen, miren, estamos en plena campaña y miren, el gobernador o el presidente municipal está diciendo que remodeló una calle. Pues no hay ningún problema, ¿no? Es propaganda gubernamental o institucional. Yo no veo aquí el problema porque si estamos en una campaña, eso ya va a provocar o se tiene que suspender. Insisto, hay que ver cada caso concreto. Se dice en la ley que esta propaganda gubernamental no se puede llevar a cabo durante las campañas. Antes sí, después sí. Pero yo digo, ¿cuál es el problema de que esto aparezca durante la campaña? No, se está promocionando de una forma personalizada. Y ahí están las diferentes posiciones por las autoridades que resuelven las quejas. Pero a mí se me hace delicado que no pueda aparecer ni esto porque estamos en campaña. En fin, habrá que revisar en una próxima reforma electoral hasta dónde se entiende como propaganda prohibida y afecta a la elección
y hasta dónde no se entiende como propaganda prohibida y afecta a la elección. Aquí se dice que es significativo porque, bueno, entonces el presidente municipal puede estar diciendo todo lo que está haciendo y le sirve para su campaña, pero yo que no soy presidente municipal, pues tengo desventaja, ¿no? Hay quienes dicen eso. Por eso no puede abusar el presidente municipal de esta propaganda, porque él la tiene ahí y la está realizando porque es presidente municipal. Pero yo como no soy presidente municipal no la puedo utilizar a mi favor. Otros dicen, no, pues que lo utilice el presidente municipal a su favor y nosotros que también somos candidatos, pero no somos presidentes municipal, pues esa propaganda la podemos utilizar en contra del presidente municipal. Y siguen ahí los debates. Sin embargo, la ley es muy clara y dice, propaganda gubernamental no se puede durante las campañas. Entonces, yo soy presidente municipal, puedo decir que arreglé esa calle, pero si estamos en la campaña, me tengo que esperar a que termine la campaña, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos ahí este ejemplo donde se habla de una tabla de información de estadística en el informe de gobierno, ¿no? Y programas para las escuelas de calidad. Entonces, esto se puede entender también como propaganda gubernamental o propaganda institucional. Ah, pues nos dice ahí la restricción en la Constitución y en la ley que si estamos en campaña no podemos pronunciarnos. Pero insisto y les vuelvo a preguntar, entonces, ¿dónde queda el derecho a la información? Soy presidente municipal y no puedo decir lo que estoy haciendo. Pues suena así medio delicado, ¿no? Pero está la restricción en la Constitución y se tiene que atender. También la ley nos dice, existe una regla general establecida en el 134 de la Constitución que prohíbe la inclusión de elementos de promoción personalizada en la propaganda gubernamental. Sin embargo, el aludido artículo de la ley de la materia no considera como mensajes de tipo gubernamental los informes de gobierno siempre que se trate de un informe de gobierno o de fin de una gestión o de mensajes que difundan el mismo y cumplan con las siguientes reglas. Y entonces aquí la ley ya nos está diciendo, bueno, sí puede haber informes de gobierno durante las campañas, pero para que no sea sancionado por una denuncia, se tiene que cumplir con estas reglas para la difusión de los informes de gobierno. Uno, su difusión debe ocurrir solo una vez al año. No puedes andar diciendo en tu informe y otra vez tu informe y otra, solamente una vez al año puedes dar tu informe de gobierno. ¿Qué fue lo que hiciste durante todo ese año? Dos, en canales de cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de la responsabilidad del servidor público. Bueno, entonces voy a decir en mi informe, si soy presidente municipal, pues que sea una cobertura en mi municipio. Si soy gobernadora, pues que sea una cobertura en mi estado. Ya si soy presidente, pues obviamente la cobertura va a ser a nivel nacional. Luego, no debe exceder este informe, esta propaganda de este informe de gobierno, no debe exceder de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe. Entonces yo puedo hacer propaganda del informe, lo que se va a decir en el informe, 7 días antes de que se dé el informe y 5 días posteriores. Y no más. Pasando esas fechas no puedo hacer mención a ningún tipo de tema del informe, ¿no? Luego, no debe realizarse dentro de un periodo de campaña electoral. Entonces, sí puedo dar mi informe, sí puedo hablar de mi informe 5 días, 7 días antes, sí puedo hablar de mi informe 5 días posteriores, pero ojo, no se te ocurra dar tu informe si hay campaña. Y entonces son temas, insisto, que están en la discusión, que muchos servidores públicos, muchas presidentas y presidentes municipales dicen, oye, es que esto me cambia todo, yo daba mi informe en tal fecha y ahora me tengo que esperar a que termine la campaña. Pues sí, tienes que esperarte a que termine tu campaña, ¿no? Por eso, por lo general, los informes de gobierno son por ahí de septiembre o de diciembre, porque por lo general los calendarios de las entidades federativas y el calendario federal, pues no hay campañas ni en septiembre y en muchos casos no hay campañas en diciembre. Hay que ver de qué elección se trata y de qué informe de gobierno se trata. Si soy presidente municipal y las campañas se inician en enero, pues doy mi informe en diciembre.
o doy mi informe en septiembre y me quito de este tipo de problemas. Pero ¿para qué se me ocurre dar mi informe, por ejemplo, dar mi informe en marzo, si en marzo empiezan las campañas? Pues no. Entonces mejor me programo y listo, aunque muchos dicen esto atenta a la libertad de expresión y el derecho a la información, porque no es posible que un presidente municipal tenga que ver qué días del año puede dar el informe y qué días del año no le puede dar. En teoría, un presidente municipal podría dar su informe cualquier día del año que él escoja. Sin embargo, si estamos en campaña, pues no se va a poder y va a afectar, ¿no? Es lo que les digo, se cuestiona mucho en otras partes del mundo, pero aquí en México así está y listo. También nos dice la norma, ¿no? Para los efectos de este informe anual de labores o de gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda siempre que la difusión se limite, como ya vimos, una vez al año en estaciones y calendarios con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y que no se exceda, como ya vimos, 7 días antes y 5 días posteriores a la fecha en que se rinda el informe. Y luego termina diciendo el artículo, en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales. O sea, yo puedo dar mi informe fuera de la campaña, pero no puedo hablar de ningún tema electoral, ni realizarse obviamente dentro del periodo de la campaña. Pero es decir, en ningún caso, obviamente, aunque no sea durante el periodo de la campaña y doy mi informe, en ningún caso puedo tener fines electorales ese informe. Entonces ahí está, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa con servidores públicos como el presidente municipal o la presidenta municipal. Ahora, ¿qué pasa con los legisladores? El contenido de los informes de gestión legislativa debe estar relacionado con la materialización del actuar público. Debe relacionarse con las actividades desarrolladas durante el año que se informa, o bien ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo concreto, sin que sirva la difusión del informe como un foro renovado para efectuar propaganda personalizada que pueda influir en la sana competencia entre las fuerzas y los actores políticos. Entonces, obviamente, la legislación legislativa, si soy diputada, si soy diputado, también tengo que revisar qué tanto puedo decir desde mi foro como diputado o diputada y hasta dónde ya esto puede ser propaganda personalizada. Si soy diputada, no puedo decir, pues estamos haciendo esto aquí en el Congreso, estamos presentando estas iniciativas de ley y por eso, ¿saben qué? Voten por mí para que me reelija. Ya se echó a perder el asunto. Ya es propaganda personalizada, ya ven a venir las quejas y ya se puede sancionar a ese diputado o a esa diputada porque está diciendo voten por mí. No, nomás di lo que estás haciendo como legislador, las iniciativas de ley que está presentando tu partido político, que estás presentando tú directamente, lo que sea, ¿no? Pero nunca hablar de que voten por mí, de que me voy a reelegir, de que las próximas elecciones, etcétera. Esto también es una tesis del 2015. ¿No? Ahora el informe de labores, ¿no? De todos los servidores públicos, ¿no? Para analizar la difusión de informes de labores hay que tomar en cuenta, ya vimos, ¿no? El sujeto, el contenido, ya también lo analizamos, la temporalidad, ¿no? Que no se realice en periodo de campaña o pre-campaña, y la finalidad, ¿no? Que en este informe no se incite de manera directa o indirecta a la obtención del voto a favor de una candidatura y de algún partido político. Todos estos elementos se tienen que revisar en el momento que se realice el informe, ¿no? ¿Cuáles son las conductas sancionables de las autoridades o los servidores públicos? ¿Cuándo se va a sancionar? Pues se dice, ¿no? La difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, con excepción de la información relativa a servicios de educación y salud o la necesaria para la protección civil de emergencia. O sea, no puede haber ningún otro tipo de propaganda electoral durante
Vean cómo nos dice aquí la ley, le agrega, ¿no? Durante las campañas, ¿no? Durante el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral. Y donde más va a afectar, como ya vimos, es en la veda electoral, que son 3 días antes de la elección. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 134, cuando la conducta afecte la equidad en la contienda. También va a venir ahí una sanción durante un proceso electoral si utilizo recursos públicos. Ya veremos algunos casos particulares, ¿no? La difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación social que viole las disposiciones del artículo y la utilización, como ya vimos, de programas sociales. Esto sucedió directamente en el caso de Colima que les platico, que se utilizaron los programas sociales para inducir al voto. Se acreditó esto ante el Congreso del Estado y este tema provocó que se anulara la elección. Los sujetos obligados ya los hemos analizado anteriormente, ¿no? Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y cualquier otro ente de gobierno, ¿no? Las conductas infractoras son, ¿no? La promoción personalizada, que nos dice se actualiza cuando se tiende a promocionar velada o explícitamente al servidor público. Ahí hay unos casos si los quieren consultar en esas sentencias. Luego, la promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tiende a promocionar al servidor público, destacando su imagen, cualidades personales, logros políticos y económicos, partido de la militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares, sociales, etcétera, asociado con los logros de gobierno, como la persona y con la institución. O sea, si hago todo este tipo de alusiones, inmediatamente encuadro en promoción personalizada, va a venir la sanción, ¿no? La promoción personalizada del servidor público también se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio. No puedo decir nada del voto, absolutamente nada del voto si estamos en campañas. La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto. Cualquier mensaje que tenga que ver con la obtención del voto y soy servidor público y estoy en una campaña, pues inmediatamente no me pueden sancionar cuando se presente o se promueva una queja. Y luego también la utilización de los recursos públicos para los servidores públicos, que mediante estos recursos públicos obviamente realicen propaganda no institucional y tenga el carácter de propaganda personalizada. Todas esas conductas van a provocar obviamente que se sancione al servidor público. Conductas permitidas. Entonces, ¿qué puede hacer un servidor público, no? ¿Cuáles son las conductas permitidas, no? El solo hecho de que la propaganda institucional contenga el nombre o la imagen del servidor público no constituye propaganda personalizada. Si aparece mi imagen, no por eso inmediatamente va a ser propaganda personalizada y me van a sancionar y bueno, ahí quedan los casos, ¿no? Donde resolvió en ese sentido el tribunal. La promoción personalizada no se actualiza por la sola publicación de notas informativas en medios de comunicación. Si soy presidente municipal y por ahí envío diferentes notas informativas en medios de comunicación de qué estoy haciendo o qué voy a hacer, pues eso no es promoción personalizada tampoco. Luego, la simple circunstancia de que en notas periodísticas, fotografías o impresiones de Internet aparezca la imagen y el nombre del funcionario público en diversos actos públicos no es suficiente para acreditar el uso de los medios de comunicación para hacer propaganda de manera personal. Entonces, si yo salgo en el periódico, salgo en una foto, salgo en internet inaugurando un hospital, eso no es propaganda personalizada y no me pueden sancionar. Ahí están también los asuntos que resolvió el tribunal en ese sentido. Luego, la incorporación de fotografías o el nombre del servidor público en portales de internet institucionales no constituye promoción personalizada. Entonces, si yo en mi portal de internet de la presidencia municipal, como insisto y ya les dije anteriormente, pongo mi perfil, mi síntesis curricular, eso no es promoción personalizada y ahí están los casos también que se resolvieron en ese sentido. Y luego la prohibición establecida en el 134 constitucional no impide que los funcionarios dejen de realizar sus tareas como servidores públicos.
Lo que les decía anteriormente, entonces, si soy servidor público, si soy presidente municipal, ya no puedo hacer nada, ya no puedo salir, ya no puedo inaugurar, ya no puedo revisar una obra pública. Sí se puede, ¿no? Y pueden participar, obviamente, activamente en la entrega de bienes y servicios, ¿no? Sin hacer una promoción personalizada, sin hacer alusión al voto, sin hacer alusión a las elecciones, etcétera. Pero bueno, estas son algunas de las conductas permitidas y algunos de los asuntos que resolvió el tribunal, donde señaló el tribunal, miren, esto sí se puede hacer, ¿no? Y luego en esta jurisprudencia se dice actos de proselitismo político. La sola asistencia de los servidores públicos en días hábiles a estos actos no está restringida por la ley. Lo que ya habíamos platicado en otras sesiones, si yo soy servidor público y asisto a una campaña, lo puedo hacer sin utilizar recursos públicos, obviamente. No me voy a ir en el coche del municipio, por ejemplo, con la gasolina que pagó el municipio y en horas hábiles. Aquí es muy claro, esta jurisprudencia dice, si fuiste en un día hábil no va a haber ningún problema. Si trabajas en el municipio, en el ayuntamiento tal, y vas un domingo a una campaña a apoyar a determinado candidato o determinado partido político, no va a haber ningún problema, porque es un día hábil y no estás utilizando recursos públicos. El problema es si vas en un día hábil, ahí sí se va a complicar, porque ese día te están pagando a ti para que estés en el municipio, en el ayuntamiento, y no para que estés en la campaña. Donde te vean un lunes a las 12 de la mañana, van a decir, ¿qué hacía este servidor público en esta campaña el lunes a las 12 de la mañana si tendría que estar trabajando en el ayuntamiento? Está utilizando recursos públicos porque le pagan para estar en el ayuntamiento, no para estar en una campaña. Todos esos temas, pues se tienen que revisar, ¿no? Hasta ahorita sí está, así lo establece esta jurisprudencia del tribunal. Pero ¿dónde viene el problema? Vean cómo dice, en días inhábiles, ¿no? Servidores públicos en días inhábiles pueden asistir a una campaña. Pero vámonos a los servidores públicos de mando superior. El gobernador o la gobernadora de un estado, ¿cuáles son los días hábiles y los días inhábiles? Primer pregunta. Luego, ¿cuál es su horario de trabajo? Un gobernador trabaja, por ejemplo, de las 8 a las 4 de la tarde. ¿Es su horario de trabajo? No. ¿Cuáles son los días hábiles e inhábiles para un gobernador? Pues a lo mejor un gobernador o una gobernadora tiene que trabajar el domingo. ¿Va a llevar recursos públicos o no va a llevar recursos públicos un gobernador una campaña? Pues se sabe, ¿no? Que por ley en muchas entidades federativas un gobernador tiene derecho a seguridad, que lo cuiden. Tiene derecho quizá a andar en un auto blindado para su protección. Entonces, si va a una campaña en el auto blindado para su protección, ¿está utilizando recursos públicos o no? Y vienen ahí los problemas, ¿no? Inconsistencias en las normas. Aquí se están utilizando recursos públicos, pues sí, pero el gobernador no puede llegar a una campaña si no va en el auto blindado porque es para su seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos temas siempre hay que revisar el caso concreto, pero sobre todo, como les digo, hay que revisar la ley, porque eso de que no puedo ir a una campaña porque soy servidor público, y si voy en el coche que me dio el gobierno porque soy gobernador, ya estoy utilizando recursos públicos, pues hay que revisarlo a fondo, ¿no? Porque bueno, hay que ver también si el gobernador solamente fue como militante a esa campaña, como simpatizante, o si se subió ahí con el candidato y dijo, voten por este candidato. Tampoco no es lo mismo que vaya solamente como simpatizante ahí, soy gobernador, llego como simpatizante ahí a la campaña y me quedo ahí, o me subo ahí al templete con el candidato y digo, voten por este candidato, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Esos actos. Entonces, por eso les digo, siempre hay que ver caso concreto, que es exactamente lo que realizó el servidor público y si es sujeto a sanción o no es sujeto a sanción. Luego, otra jurisprudencia del 2015 nos dice propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla. Y nos dice la jurisprudencia, en términos de lo expuesto por los párrafos tal y tal del 134,
la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos, es decir, a los servidores públicos, tiene como finalidad sustancial establecer una prohibición concreta para la promoción personalizada de estos servidores, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que influya en la equidad en la contienda. Entonces sigue ahí el tema, ¿no?, de cuándo se utilizan recursos públicos y cuándo no se utilizan recursos públicos, ¿no?, durante las campañas, y cuándo es una propaganda personalizada y cuándo no es una propaganda personalizada. Nos dice la jurisprudencia, ¿no? En este sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes. Y ya vimos y ya lo analizamos, ¿no? Si es personal, si es objetivo y si es temporal. Esto que señala la ley también se agregó a la jurisprudencia, entonces hay que ver todos estos elementos, hay que analizar todos estos elementos para ver si es propaganda personalizada o no es propaganda personalizada. Y luego hay temas así como este, por ejemplo, un tema en donde, pues de repente, aquí en México ya fue algunos años un candidato, ¿no?, que quería ser jefe delegacional, ¿no?, actualmente de una alcaldía, pero en ese tiempo quería ser jefe delegacional, pues de repente en un partido de fútbol de los Pumas con no me acuerdo quién en un domingo, de repente lo entrevistaron y al medio tiempo. Y dijo, no, pues yo soy aquí el candidato de la delegación, no me acuerdo cuál era, Miguel Hidalgo creo, y pues no sé qué, ahí hizo algunas aseveraciones, primero dijo que era el candidato y luego dijo otras cosas, ¿no? Era promoción personalizada. Salió en televisión. Sin embargo, él dijo, no, pues es que a mí casualmente me entrevistó la televisora. No puede ser propaganda personalizada, yo era candidato, pero casualmente me entrevistó la televisora. Y fíjense en lo que quedó el asunto, ¿no? Pues ahí llegó el asunto hasta el Tribunal Electoral, llegó ahí el procedimiento especial sancionador, y luego llegó el asunto al tribunal, y él le dijo a todas las autoridades, es que ¿dónde está el contrato en el cual yo firmé y le dije a la televisora, oye, dame estos minutos en el medio tiempo del partido de fútbol y entrevístame y que salga ahí y lo vean todos en la televisión? ¿Dónde está el contrato? Para que se acredite, ¿no?, que compré propaganda política en radio y televisión, que es lo que está sancionado por la ley. Pues no había contrato, obviamente. Quizá era un acto simulado y dijeron, ahí como que espontáneamente me entrevistas y así no me van a sancionar. Y entonces a partir de esto, ya lo vamos a ver mañana, nace la figura en la ley y también en las causales de nulidad donde dice que se va a sancionar no solamente por compra de propaganda política en radio y televisión, también se puede sancionar por adquisición de propaganda política en radio y televisión, como en este caso que les digo, que haya salido al medio tiempo de un partido de fútbol este candidato en la televisión, a lo mejor no es compra de propaganda política, porque no hay contrato, pero sí se advierte adquisición de tiempos en radio y televisión, porque saliste en la televisión. Entonces, si no hay contrato, te vamos a sancionar. ¿Y cómo te vamos a sancionar? Vamos a decir que adquiriste tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley y fuera de lo previsto por el INE. Entonces van a ver, mañana lo vamos a ver, van a ver cómo ya la Constitución no solamente habla de compra en tiempos en radio y televisión, también habla de adquisición en tiempos en radio y televisión, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Compra, tiene que haber un contrato. Adquisición, simple y sencillamente con que aparezcas en radio y televisión, se tiene por acreditada la adquisición de tiempos en radio y televisión. Mañana vamos a ver esos temas, vamos a ver las causales de nulidad y vamos a ver algunos otros casos concretos, ¿no?, por los cuales el tribunal ha resuelto diferentes asuntos. Como dice aquí la jurisprudencia 30-2015, adquisición indebida en tiempos en radio y televisión y elementos que se necesitan para acreditar la infracción, ¿no? Si la propaganda político-electoral se coloca en inmuebles en los que se desarrolla un evento público,
estuvo visible durante su transmisión en la televisión, aunado a que no fuera la autoridad autorizada a ordenar esa transmisión o esa propaganda política, pues se entiende como adquisición de tiempos en radio y televisión. Y fíjense hasta dónde puede llegar esto. A lo mejor hay un espectacular por ahí en un evento muy importante. Y entonces dice el partido, no, pues ahí me estoy promocionando, pero es un espectacular. No estoy apareciendo en radio y televisión. No me tienen por qué sancionar porque aparecí en radio y televisión. Pero a ver, si estamos en un evento público y a lo mejor nada más está por ahí una manta pintada o una barta pintada o un espectacular por ahí, pero aparece en radio y televisión, pues automáticamente si esa propaganda aparece en radio y televisión, no solamente es una propaganda que está en una barda, sino también es una propaganda que obviamente apareció en radio y televisión y entonces se va a configurar que adquiriste propaganda prohibida en radio y televisión. Hasta allá se puede llegar, ¿no? Nunca aparecí yo en radio y televisión, pero sí aparecí en un espectacular y resulta que ese espectacular luego apareció en la televisión. Entonces ya hay adquisición ahí de propaganda en la televisión no autorizada por el INE y pueden venir las sanciones, ¿no? Tanto administrativas como en su caso se podría anular una elección, ¿no? Bueno, ya mañana empezamos con este tema de los actos anticipados de campaña y vamos a ver diferentes temas, ya diferentes sentencias, ¿no? Que se dieron 2016, 2018, 2020, vamos a ver algunos otros temas relacionados con el día de hoy, pero bueno, por hoy terminamos, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna participación. Si no la tuviera, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención el día de hoy y ya mañana terminamos con las sesiones de algunos otros casos relevantes que ha resuelto el Tribunal Electoral y que en su caso pues ha sancionado por esto de tiempos en radio y televisión, sobre todo por estos temas de promoción personalizada. Vamos a ver algunos procedimientos especiales sancionadores relacionados con estos temas mañana y como les decía al principio, si alguno requiere de esta presentación, pues con todo gusto mañana, terminando la sesión, me escriben a mi correo electrónico y con todo gusto les hago llegar esta presentación. Les repito nuevamente aquí al principio, ya lo conocen muy bien, ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir y les hago llegar esta presentación. También le agradezco mucho a la ingeniera Kenia Hernández que nos dio seguimiento a la presentación del día de hoy. Que tengan un excelente día y ya acuérdense como les digo, ¿no? Mañana nos vemos a la misma hora y en el mismo canal, ¿no? Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana, hasta luego.